Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este último día y último domingo del mes de junio de 2019 y a esta hora en la que iniciamos el tiempo de radio en el que cada 7 días les resumimos lo más destacado en la actualidad en la vida de la Iglesia. Son casi 30 minutos hasta las 9 de la mañana, hora en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo en este tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares. En el Cerro de los Ángeles de Getafe se renueva hoy la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal estudia un protocolo para gestionar la seguridad del patrimonio y aprueba un documento con orientaciones doctrinales sobre la oración. El secretario general Luis Argüello ofrece su colaboración a la Fiscalía y niega la opacidad de la Iglesia a la hora de abordar los casos de pederastia. Manos Unidas destinó en 2018 36 millones de euros para financiar casi 600 proyectos de ayuda al desarrollo en 54 países. Ayer, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa bendijo los palios de los nuevos arzobispos, entre ellos el de Tarragona, Joan Planellas. Nueva reunión del Consejo de Cardenales y presentación del videocatecismo de la Iglesia Católica. CaixaForum expone en Madrid una colección de 1.600 ejemplares de la Biblia en 2.000 idiomas. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. A las 10 de esta mañana comienzan en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, los actos de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, con la asistencia de varios miles de personas llegadas desde toda España. Se han cumplido 100 años desde que el 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII presidió esta ceremonia y con este motivo la diócesis de Getafe está celebrando un año jubilar que comenzó el pasado 2 de diciembre. Ayer sábado tuvo lugar el jubileo de los jóvenes y una vigilia de adoración eucarística y hoy, como decimos, a partir de las 10 de la mañana se celebra la Eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro y concelebrada por numerosos cardenales, arzobispos y obispos de toda España. Del sentido de este acto nos habla el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Entendemos la consagración como un ejercicio de devoción mediante el cual confiamos la realidad de nuestra patria, sus miembros, familias y pueblos e instituciones al corazón de Jesús, pues a todos queremos que llegue el amor de Dios. Si hay alguien que piensa qué sentido tiene hoy consagrar España al corazón de Jesús, pues entendemos la renovación de la consagración como un acto de piedad de los fieles católicos en España que desean responder a las exigencias evangelizadoras del momento presente, haciendo a todos partícipes del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón del Hijo de Dios hecho hombre. También explica el obispo de Getafe cómo este acto de consagración es al mismo tiempo de reparación y de compromiso misionero para los creyentes. Quien consagra su vida al corazón de Jesús responde agradecido al amor extremo de Dios, entregándole lo que reconoce haber recibido de Él: entendimiento, voluntad, afecto, todo cuanto es y tiene. Así entendida, la consagración encuentra su origen en la vida nueva recibida en el bautismo, que es la puerta de la vida eterna, e implica siempre un reconocimiento, un ejercicio de reparación y un compromiso misionero. Hoy, el acto de consagración de España al corazón de Jesús quiere ser un acto evangelizador, mirando también las heridas en el corazón del hombre, del mundo y también de la historia. De este acto de consagración les tendremos informados durante los servicios informativos de la cadena COPE esta mañana. Ahora les contamos que esta semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entre otros asuntos, los obispos han estudiado un protocolo para la gestión de la seguridad de los bienes del patrimonio eclesiástico, un proyecto para revitalizar las semanas sociales y también la preparación del Congreso de Laicos del próximo año. Además, han aprobado un documento de la Comisión para la Doctrina de la Fe con orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana y han dado el plácet para la creación de nuevos centros de estudios eclesiásticos en Murcia, Sevilla y Granada.
La Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote Jesús Pulido nuevo director general de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, y a la religiosa Silvia Rozas, hija de Jesús, nueva directora, la primera en la historia, de la revista Eclesia, de la que era subdirectora en sustitución de Jesús de las Heras. En la rueda de prensa final, el secretario general Luis Argüello explicó estos temas tratados y respondió a algunos asuntos de la actualidad que nos recuerda Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. El secretario general de la Conferencia Episcopal recordaba que los estados tienen derecho a regular cómo admiten a las personas y cómo regulan sus servicios, pero no pueden desatender la dignidad de la persona. Mientras hacemos análisis sobre las causas y la raíz, no podemos desatender a los rostros, a las personas concretas que, estando ante nosotros, manifiestan un grito de necesidad que, si afirmamos la dignidad de la condición humana, hemos de atender y de responder. Lo hacía en respuesta a la propuesta de Vox en la Comunidad de Madrid, que en su programa de mínimos para negociar un pacto de investidura lleva como medida retirar la asistencia sanitaria a los migrantes en situación irregular. Monseñor Argüello también mostró la incomodidad de los obispos españoles con el informe elaborado por la Fiscalía a petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se centra en los casos de abusos a menores en la Iglesia, y reiteró el compromiso y colaboración de la Iglesia en la denuncia y prevención de los abusos sexuales a menores en su seno. Nosotros deseamos tener este contacto, esta colaboración, poder mostrar lo que hacemos, incluso nuestro propio borrador de decreto, para poder sugerir, si a ellos les parece mejor, todo lo que podamos hacer por sumar esfuerzos para abordar de la mejor manera posible estos asuntos, pues es bueno para todos. El caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto y no comprendimos bien por qué la ministra de Justicia hizo la pregunta solo referida a la Iglesia. Además, Monseñor Argüello aseguró que le gustaría tener el informe completo porque él lo conoce por la prensa y ha confirmado que la redacción del borrador del decreto general, que está a la espera de su aprobación por la Santa Sede para legislar en materia de abusos en toda España, está muy avanzada y ya se le ha presentado a los obispos de la Permanente. Manos Unidas ha publicado su memoria institucional en la que rinde cuentas del trabajo realizado en la cooperación al desarrollo y la sensibilización durante el año 2018. Con un 87% de sus ingresos procedentes de fondos privados, esta ONG de desarrollo de la Iglesia Católica en España continuó su trabajo con los más de 47 millones recaudados. Así lo cuenta en un videomensaje. En 2018 plantamos cara al hambre, con trabajo, recursos, confianza y compromiso. Apoyando iniciativas de desarrollo, 564 proyectos en 54 países de África, Asia y América, con una inversión de casi 36 millones de euros. Proyectos para mejorar la vida de las personas. Educativos, sanitarios, proyectos que promueven la igualdad y la participación, que dan apoyo a las mujeres, iniciativas medioambientales y en defensa de los derechos humanos que beneficiaron directamente a casi 1,5 millones de personas y, de forma indirecta, a cerca de 6 millones más. Manos Unidas agradece especialmente el trabajo de los más de 73.000 socios y colaboradores que hacen posible su apuesta para mejorar la dignidad de las personas. A la hora de hacer memoria, no nos olvidamos de dar las gracias. Gracias a ti, a la gente que comparte lo que importa, unidos le plantamos cara al hambre, porque sigue aumentando, porque hay mucho por hacer y, sobre todo, porque es posible. Es posible acabar juntos con la desigualdad, la injusticia y con el hambre en el mundo. Colabora con Manos Unidas. En Iglesia Noticia viajamos ahora hasta Asturias porque Oviedo ha acogido esta semana las jornadas de delegados diocesanos del patrimonio cultural que han girado en torno a las imágenes sagradas. Nos lo cuenta desde COPE Oviedo Carlos Fernández. Históricamente siempre ha habido iconoclastas, personas o movimientos que destruyen pinturas o esculturas sagradas que por desconocimiento creían que los cristianos adorábamos o adoramos imágenes sin darse cuenta de que no se trata de una idolatría, sino de venerar lo que significan. Esta es una de las cuestiones más importantes que se han abordado en las 39 Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Dice Pablo de Cló, director del Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, que el símbolo te ilumina el corazón, te hace vibrar y vivir por lo que significa. Las imágenes sagradas nos han ayudado a trascender a lo largo de 20 siglos de cristianismo. Sí, estas jornadas van dedicadas principalmente a los delegados de patrimonio de cada diócesis. Ellos van a aprender lo que
En cierta medida ya lo saben, pero también viene bien hacer un conjunto de ponencias donde se les pueda ordenar la mente para luego ellos transmitirlo a la hora de organizar las iglesias. La nueva decoración de las iglesias no es simplemente una decoración, es un anuncio del misterio. Visitas al prerrománico asturiano, a la Catedral de Oviedo y al Santuario de Covadonga han completado 4 intensas jornadas que seguro han servido para una mejor comprensión y apreciación del sentido del arte cristiano. Y no dejamos Oviedo porque el lunes el Seminario Diocesano acogió un homenaje al rector emérito de la Iglesia Española de Santiago y Montserrat en Roma, el sacerdote asturiano José Luis González Novalín. Cuéntanos, Carlos. José Luis González Novalín está considerado uno de los mayores expertos en la historia de la Iglesia asturiana, principalmente en los siglos XVI, XVII y XVIII, periodo sobre el que ha escrito numerosos estudios y publicado varias investigaciones. El sacerdote asturiano fue rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma. Ha sido canónigo archivero de la Catedral de Oviedo y, sobre todo, profesor en el Seminario Metropolitano de Oviedo durante muchos años, que le rendía un homenaje con la presentación de la trilogía antológica Anúa, publicado por el Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma. El profesor volvía a su casa, de la que nunca se fue. Para mí, que tuve más de 40 años de profesor, nunca falté del Seminario de Oviedo. Estuve más o menos tiempo, según las posibilidades de mis otros cargos, pero nunca falté del Seminario de Oviedo. Homenaje que contó además con la presencia del cardenal Monseñor Antonio María Rouco Varela. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. El consistorio de cardenales convocado para mañana lunes 1 de julio fijará la fecha de la canonización de varios beatos, entre ellos el cardenal Newman. Mientras tanto, ayer sábado en la fiesta de San Pedro y San Pablo, durante la misa celebrada en la Basílica Vaticana por el Papa Francisco, tuvo lugar la tradicional bendición de los palios de los arzobispos nombrados en el último año. Entre ellos está el de Tarragona, Joan Planellas, una fecha que contó con la presencia de una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, ayer fue una gran jornada de fiesta en la que el Papa concelebró junto a los 31 nuevos arzobispos metropolitanos, a los que recordó que el Señor no quiere cristianos de fachada y que Él no concede milagros a quien se cree justo. Apriamo siti e giornali e parliamo de cose sacre. Y aunque es posible que seamos personas que tienen curiosidad por Jesús, que nos interesen las cosas de la Iglesia o las noticias religiosas, a Jesús esto le interesa poco. Cristo no quiere reporteros del espíritu, ni mucho menos cristianos de fachada o de estadísticas. Jesús busca testigos que le digan cada día: Señor, tú eres mi vida. Signore, tu sei la mia vita. Después, al finalizar el rezo del Ángelus, Francisco nos animó a reconocer los dones de los demás sin malicia y sin envidia. La envidia llena de amargura y vinagre el corazón. Los envidiosos tienen un aspecto amargo. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos con una persona envidiosa tenemos ganas de preguntarle ¿con qué has desayunado hoy? ¿Con café con leche o con vinagre? Porque la envidia es amarga y convierte en amargura la vida. Rende amara la vita. Por cierto, que el Papa dirigió también un saludo especial a varios grupos de españoles: la Yago School de Sevilla con su coro infantil, el Colegio Al-Zahir de Córdoba y el Movimiento Eucarístico Juvenil de España. Esta semana se ha reunido el Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia y que entregará a Francisco a partir de septiembre el borrador de la nueva Constitución Apostólica titulada Predicad el Evangelio, sometida ahora a consulta de distintos organismos eclesiales. Por otra parte, esta semana hemos conocido nuevas noticias sobre un exasesor del presidente Trump y el cardenal Burke, que analiza desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. El cardenal norteamericano Raymond Burke es el más mediático de los opositores al Papa Francisco. No es el más ideológico, pero sí el que ha expuesto con mayor frecuencia y más abiertamente sus críticas al pontífice. Desde hace algún tiempo, Burke se había vinculado al Instituto Dignitatis Humanae, fundado por Steve Bannon, intrigante político ligado a la extrema derecha norteamericana y a sus satélites europeos. El cardenal acaba de romper esta alianza al enterarse de que Bannon
está proyectando llevar al cine el libro Sodoma del periodista francés Frédéric Martel, un panfleto cuya tesis es que el Vaticano no es solo un nido de homosexuales clandestinos, sino además públicamente homófobos. El gesto del cardenal demuestra que no ha perdido del todo su lucidez, sin que eso quiera decir que nos siga denostando contra las posiciones de Francisco y sus reformas. El mismo día en que se hizo pública la noticia de esa ruptura, el Corriere della Sera publicó un coloquio con el Papa emérito. En diálogo con un periodista, Benedicto XVI insiste en lo que siempre ha dicho: solo hay un Papa y ese es Francisco, con el que, por cierto, mantiene unas relaciones constantes, muy cordiales, casi familiares. Y para los que han intentado utilizarle más de una vez como contraposición a Bergoglio, advierte: la Iglesia es y debe estar siempre unida. Su unidad ha sido siempre más fuerte que las luchas y las guerras internas. Un mensaje digno de ser tenido muy en cuenta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Recordamos también las audiencias del Papa Francisco a los capellanes y voluntarios del Apostolado del Mar y a los participantes en la última reunión de la FAO. Cuéntanos, Eva. Sí, el Papa se ha reunido con sacerdotes y voluntarios que se ocupan de la atención espiritual de personas que pasan largas temporadas en alta mar, como marinos y pescadores, y les ha concedido las mismas licencias que ha dado a los misioneros de la Misericordia. Esto significa que pueden absolver pecados reservados a la Santa Sede, como puede ser la profanación de la Eucaristía o la violación del secreto de confesión. La Asociación Estrella del Mar trabaja en más de 300 puertos del mundo, ofreciendo asistencia espiritual y material tanto a los marinos y pescadores como a sus familias. Y efectivamente, Francisco también ha recibido esta semana a miembros de la FAO, incluido a su nuevo presidente, el chino Ku Dongyu, a quienes ha rogado que luchen sin descanso por el objetivo de hambre cero. Todos estamos llamados a escuchar el grito desesperado de nuestros hermanos y a poner los medios para que puedan vivir viendo respetados sus derechos más básicos. El Papa también les propuso que promovieran un desarrollo agrícola invirtiendo en tecnologías e ideando políticas innovadoras y solidarias para el desarrollo, todo con el fin de afrontar de forma definitiva este drama. La Filmoteca Vaticana ha presentado el Videocatecismo de la Iglesia Católica, una obra que ha requerido más de 5 años de trabajo en 70 países, con filmaciones en un total de 16.000 lugares. Está dividido en 46 capítulos de media hora y cuenta con la participación de más de 60.000 personas. Cuéntanos, Eva. Gracias a esta iniciativa, que ha convertido en imágenes el texto del catecismo, será más sencillo facilitar su comprensión a un público joven. Todo en este videocatecismo alcanza cifras monumentales: 800 horas de filmación en 70 países. Unos 2.600 actores han dado vida a los personajes narrados en la reconstrucción de los relatos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. A través de imágenes espectaculares tomadas en todo el mundo, ha implicado más de 200 profesionales en los 5 continentes. Un camino a través de medios modernos para acercar a los jóvenes al Evangelio y el Evangelio a los jóvenes. Es lo más parecido a una catequesis visual para el texto aprobado por Juan Pablo II en 1992, en el que participaron expertos de todos los continentes tras escuchar la consulta de los obispos del mundo. En aquella primera edición se incluyeron unos 24.000 comentarios de los obispos, lo que da idea de esta magna obra, que ahora se convierte en imágenes para recoger y explicar la fe católica de una forma organizada. El fin del texto es ayudar a los creyentes a descubrir quién es Dios y cómo ha actuado en la historia humana. Gracias, Eva. Y en la información internacional nos acercamos ahora hasta Alemania, donde comienza su andadura un camino sinodal en el que se analizarán distintos retos de la Iglesia, como nos detalla la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez. Esta semana ha tenido lugar la primera reunión preparatoria celebrada en Berlín de cara al Camino Sinodal, que arrancará oficialmente el 1 de diciembre, primer domingo de Adviento, y en el que los obispos alemanes realizarán una revisión de asuntos de moral sexual, anticoncepción, ideología de género, celibato y papel de la mujer en la Iglesia. La decisión de emprender este camino sinodal fue tomada en la última asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana, con ningún voto en contra y solo 4 abstenciones. Pero lo cierto es que algunos obispos se han expresado
expresado de forma crítica acerca de su celebración, como el de Augsburgo, Konrad Zarza, de Ratisbona, Rudolf Vorderholzer, y de Colonia, el cardenal Wölki, que ha rechazado posibles reformas que considera inspiradas por el liberalismo protestante, pero que no pone en cuestión la realización del debate. El próximo paso será, a principios de julio, un encuentro de los obispos con el Comité Central de los Católicos Alemanes. La Iglesia alemana ya celebró procesos de este tipo entre 1971 y 75, el llamado Sínodo de Würzburg, y entre 1973 y 75, el Sínodo Pastoral de la Iglesia Católica de la República Democrática, RDA, la Alemania comunista. Ahora espera dar respuesta y renovar el impulso tras la crisis en la que profundiza desde el estallido de los escándalos de abusos a menores. Nuestro compañero de la tarde de COPE, Fernando de Aro, ha visitado esta semana Pakistán para conocer de cerca la situación de persecución que sufren muchos cristianos por las estructuras sociales y políticas que se apoyan en la ley antiblasfemia. Muy buenos días. Esta semana he estado en Pakistán rodando uno de mis documentales sobre cristianos perseguidos y he experimentado en propia carne la dificultad que se vive en ese país, porque yo he tenido que salir precipitadamente de allí porque me interceptó el servicio secreto de los militares y las personas que me acompañaban me pidieron que por favor me marchase. Hay una persecución intensa con acusaciones de la ley de la blasfemia, hay una persecución intensa de conversiones forzadas, de ataques a iglesias, de atentados, y en medio de estas dificultades lo sorprendente es cómo brilla la belleza de la fe, cómo personas muy sencillas se mantienen fieles cuando en realidad el ser cristiano le hace perder casi todo. Estuve entrevistando a un pastor que había sido falsamente acusado con la ley de la blasfemia, que había pasado meses en prisión y que me decía en su casa que él estaba contento por sufrir la misma experiencia que había sufrido San Pablo por el nombre de Jesús. También estuve en una de las iglesias atacadas en un atentado. El peligro sigue. Hay personas que velan por la seguridad en la puerta, pero la tarde en la que yo estuve la iglesia estaba llena. Me invitaron a una fiesta porque se cumplían años de una de las víctimas del atentado. Estuve con su madre, con su padre, y allí seguían yendo a la misma iglesia donde había asesinado su hijo. La belleza de una fe de los sencillos, fe probada en la dificultad. Tras su última reunión en asamblea plenaria, los obispos de la República Democrática del Congo han destacado los cambios realizados por el nuevo presidente del país, Félix Tshisekedi, en la apertura del espacio político y mediático con la liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados. Al mismo tiempo, denuncian la inseguridad de algunas regiones por los ataques de grupos armados, mientras la gente se siente abandonada y todo indica que el plan de desestabilización y balcanización del país continúa. Condenan por último los ataques a centros de salud que atienden a afectados por el ébola, con 1.500 víctimas en 10 meses, y confían en un cambio ético a la luz del Evangelio y a nivel personal, social y político que marque un punto de inflexión en la gestión del país. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volvemos de nuevo en Iglesia Noticia a la actualidad en España. Viajamos ahora hasta Galicia con una iniciativa con la Ribeira Sacra como protagonista para celebrar los 350 años de la ofrenda del Reino de Galicia. Nos lo cuenta desde COPE Lugo José Luis Ramudo. 10 restauradores lucenses se han sumado a una iniciativa conjunta impulsada por la diócesis de Lugo, con la que, bajo el nombre Vino y Algo Más, se busca celebrar de una forma diferente los 350 años de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo en la Catedral. Ofrecerán en su carta un vino de la denominación de origen Ribeira Sacra y una tapa o especialidad de la casa, todo acompañado de una tarjeta con datos históricos y curiosidades relacionadas con esta tradición y con la propia catedral. María José Campo es delegada de Medios de Comunicación Social. Pusimos en contacto con los hosteleros, con los que mantuvimos varios encuentros y articulamos una iniciativa conjunta que al final, a la que decidieron sumarse al final 10 establecimientos, Vino y Algo Más. Entonces, desde el 25 de junio, que es martes, hasta el día de la ofrenda, el 30, pues los restaurantes ofrecerán en su carta un vino, denominación de origen Ribeira Sacra, y una tapa, plato o helado, porque también hay una heladería,
y se repartirá a los consumidores una tarjeta con los datos o hechos curiosos sobre esta celebración de la ofrenda o de la catedral. Aún están a tiempo los oyentes de pasarse por Lugo para disfrutar de vino y algo más hasta el día 30 de junio. En el Centro CaixaForum de Madrid se ha abierto la exposición La Biblia, un viaje por las lenguas del mundo, que muestra 1.600 ejemplares de Biblias en casi 2.000 idiomas reunidas por el andorrano Pere Roquet desde 1995. Sefi García, buenos días. Buenos días. Un mismo libro y 2.000 idiomas nos contemplan desde los anaqueles improvisados y las vitrinas. Las hay en hebreo, pero también en idiomas que solo hablan un puñado de seres humanos o incluso en lenguas perdidas. Fue el impulso de un misionero comboniano en una remota región de Kenia el que animó a Pere Roquet a reunirlas. Que se llamaba Franco Moretti, va a un despachito del lado y viene y me trae un volumen rojo, que es el que aprecio más, en turcana. Así empezó la colección. Las de los países donde el cristianismo es minoritario o está perseguido tienen un valor especial para el coleccionista. Una de ellas, encuadernada en azul, sin título, proviene de Corea del Norte. Corea del Sur, con un sistema de globos y con un GPS añadido, manda Biblias y caen en la parte de Corea del Norte. Allí hay alguien, yo no sé quiénes son, supongo que nadie lo sabe, porque las cogerían, las recogen y las reparten. Pere Roquet ha incorporado además versiones en nuevos lenguajes, como un cómic en japonés o incluso un CD en lengua de signos. Le quedan unas 1.500 idiomas por añadir. El andorrano está en ello. Una Biblia que intentamos conseguir ahora es una versión en lengua china para musulmanes que viven en China. Es rarísima. Una que se llama Ikposo, esta es de Togo, y después otra que se llama El Ombue, que es de Mozambique. La Biblia, con 6.000 millones de ejemplares publicados, más o menos, según las estimaciones, es el libro más editado de la historia. Hasta el 1 de septiembre estará esta exposición en el CaixaForum de Madrid con entrada libre. Y seguimos con más exposiciones. La siguiente, también en Madrid, nos lleva hasta el espacio Olumen de los dominicos con una exposición fotográfica. Nacho de Gamón. El futuro en una sonrisa es el título de esta muestra que nos traslada hasta Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Allí, Selvas Amazónicas, la entidad misionera de los dominicos, organiza el proyecto Verano Útil, una actividad que combina clases con juegos y actividades para 350 niños de Patio Pérez, uno de los barrios de las afueras de la ciudad. Santi Bedri es el autor de las fotografías. Son juegos y clases de repaso para niños, desde los 2 hasta los 19 años. Y tiene 4 objetivos. Busca ser un espacio de encuentro y de unión para los niños, también una forma de ofrecer unas vacaciones diferentes, también es una opción para que los niños no estén en la calle y, por supuesto, es también un momento para divertirse y convivir con otros. El futuro en una sonrisa trata de mostrar desde una perspectiva alegre la realidad de los niños de Guinea Ecuatorial. Hay muchas exposiciones ahora mismo que muestran dramatismo, catástrofes, miserias, pobreza, realidades que son imprescindibles. Es imprescindible mostrar estas realidades y esa perspectiva que también es una denuncia. Pero esta exposición es otra cosa. He querido mostrar otra historia. Los países, además de sus dramas, tienen otras historias. Entonces, los niños de Guinea Ecuatorial viven en una realidad difícil, pero sus sonrisas muestran o no consiguen ocultar la esperanza por un futuro distinto. La exposición, compuesta de 23 fotografías, puede contemplarse en Olumen, espacio para las artes y la palabra de los dominicos en Madrid, en horario de miércoles a sábado de 11 a 2 y de 5 a 8, y los domingos solo en horario de mañana hasta el próximo 14 de julio. El argentino Fray Carlos Trovarelli acaba de ser elegido ministro general de los franciscanos conventuales. En El Espejo de COPE insistió en que el carisma franciscano, que fue una revolución en su tiempo, no ha perdido actualidad y recordó cuáles son los rasgos que caracterizan la espiritualidad de los franciscanos conventuales. Como por ejemplo el tema de vivir en las ciudades, de estar muy cerca del mundo de la cultura, pero a su vez también en lugares populares, en lugares de misión. Y bueno, esto es lo característico, pero lo más importante es el tema de la fraternidad que no es simplemente vivir juntos y llevarnos bien, sino que es un criterio que está llamado a ser transversal a todo lo que hacemos y el cómo lo hacemos. Una decisión es tomada de modo fraterno, no solamente, repito, es el hecho de vivir juntos, sino de pensar juntos y de decidir juntos, por ejemplo, ¿no? Terminamos así el informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1626 de este domingo 30 de junio de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.